¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestros y maestras. Sean ustedes bienvenidos a un evento más de Macmillan Education. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de tener a nuestros autores en este tema del enfoque del área de conocimiento, humanidades en el nuevo marco curricular común de la educación media superior. Me presento, mi nombre es Jorge Barrón, consultor académico de Macmillan Education. Y reitero nuestra bienvenida, maestros y maestras, esperando que sea de una completa satisfacción el estar el día de hoy, el de compartir un tiempo y un espacio. Comenzamos, maestros, y les compartimos este breve video. Un nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Gracias, maestros, con esta entrada tan hermosa de nuestra editorial. Pues queremos hacer la presentación de nuestros tres autores en esta serie, Ecos, con el libro de Humanidades Bachillerato. Con nosotros está precisamente la doctora Ileana Delgado Azar, es profesora de tiempo completo del TEC de Monterrey. Cuenta con una carrera de 23 años en la docencia, especialmente en áreas de ética, ciudadanía y filosofía. Tiene estudios de pregrado, en las áreas de filosofía y negocios, estudios de posgrado a nivel maestría en las áreas de educación y ética. Es autora de la editorial de Macmillan Castillo desde 2010. Y tenemos también con nosotros al doctor Alberto Hernández Vaqueiro. Es profesor de tiempo completo en la Escuela de Humanidades y Educación de Tecnológico de Monterrey. Es doctor en filosofía y candidato a maestro en psicoterapia Gestalt. Es autor, coautor y editor de una docena de libros y artículos de investigación en temas humanísticos, ética aplicada a organizaciones de la sociedad civil, ética del servicio público, derechos humanos y participación ciudadana. Es autor de la editorial Macmillan desde el año de 2010. Y también nos acompaña el doctor Mario García Berger, es profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Maestro y doctor en Filosofía por la Universidad de Londres y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de libros y artículos sobre filosofía del derecho y del Estado en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es autor desde 2010 de diversos libros del área de humanidades de la editorial Macmillan Castillo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues, maestros, maestras, dejo de compartir mi pantalla para que comencemos nuestra sesión. Adelante, maestros. Adelante, maestra Ileana, doctor Alberto, doctor Mario. Pues buenas tardes. La verdad es que yo quisiera empezar agradeciendo a Jorge, nuestro anfitrión, y a los compañeros de la editorial Macmillan Bachillerato, que pues nos han tenido la confianza durante varios años en nosotros para colaborar con este trabajo de producir los libros con los que se trabaja en las preparatorias y en las escuelas en nivel bachillerato. La verdad es que para nosotros, aunque hablo principalmente por mí, es un privilegio y una oportunidad fantástica poder conversar un rato con ustedes. Y aunque el plan de la sesión de hoy es que primero nosotros les presentemos algunas ideas sobre el texto sobre Humanidades 1,
que efectivamente hemos preparado alguna cosa que les queremos proponer y que esperamos que les invite a conocer y a usar el trabajo de todo este equipo tan grande de la editorial y nuestro que hemos hecho para ustedes. Pero principalmente a mí me gustaría escuchar. Me gustaría recibir sus comentarios, sus preguntas y a partir de eso quizás hacer algo un poco más personal, más adecuado a las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, dicho lo cual, pues muchas gracias. Para mí un placer estar con ustedes y dejo que mis colegas también nos puedan saludar. Ileana, el micrófono está cerrado, por favor. Buenas tardes, soy Ileana Delgado. También me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Por supuesto que siempre es muy enriquecedor saber quiénes están utilizando nuestros libros y además poder responder todas sus preguntas. También agradezco muchísimo la confianza que ustedes depositan en nosotros, en el material que hemos desarrollado y en los materiales que hemos desarrollado en los últimos años. Y pues agradecerles muchísimo esa confianza. Reiterar solo lo que mis colegas han dicho y obviamente pues a la disponibilidad de ustedes para explicarles tanto las metodologías, el contenido de las progresiones que conforman el texto y obviamente responder todas las dudas que tengan. Pues no sé quién nos va a ir ayudando con la presentación, compartir la presentación. Pues, si nos puede dar la siguiente, que en la siguiente es un poco recordar, ¿no? Una cosa que ustedes saben tan bien como nosotros y quizás con más experiencia aún en campo, que hay un cambio interesante e importante en el enfoque del área de conocimiento de humanidades en los planes de estudio de bachillerato que estamos siguiendo actualmente. Para decirlo, ustedes dispensarán con mis propias palabras, quizás más familiar que muy técnico, muy académico, pues es bastante claro que en el enfoque de los actuales programas de estudio, el contenido no es lo más importante, digamos, el contenido en términos conceptuales, quizás en un curso como nos tocó a todos hace unos pocos años, cuando hicimos la preparatoria, en donde era importante conocer todas las teorías en un orden lógico, entender perfectamente cómo un autor influía en el siguiente, etcétera. Esa clase de construcciones lógicas en los que íbamos siguiendo muy disciplinarmente el curso de filosofía y luego el curso de ética y luego el curso de lógica. Eso era como lo que teníamos. Pero en los nuevos enfoques y en particular ahora en el marco común que se está manejando en el bachillerato, hay un enfoque muy fuerte hacia que los estudiantes hagan una conciencia y desarrollen unas capacidades para responder a los retos de la vida cotidiana, de la vida social y de la vida política. Entonces, solo quisimos recoger algunas frases que están tomadas del documento, de los programas de estudio del nivel de bachillerato, que nos piden hacer explícitos los ámbitos éticos y políticos en la experiencia humana. Y hablar así, aunque puede ser un poco misterioso quizás para los profanos, yo creo que para quienes estamos aquí es bastante claro que no necesariamente se nos está pidiendo que nos olvidemos de los enfoques de tener muy claro la disciplina ética o la disciplina filosófica o el estudio de política, sino llevarlo a la experiencia, ¿no? O sea, que los estudiantes puedan encontrar situaciones en las que la reflexión ilustrada o animada o enriquecida por la lectura de los autores, tanto los clásicos como los más contemporáneos, puede aportar algo en donde la acción es como el resultado final. Entonces, insistiremos en ello en estos minutos al hablar más de la parte práctica y de las actividades, pero ahora quisiera dejarlo claro que la lógica del texto, de este libro de texto, no es agotar todo lo que se podría decir, ni siquiera a nivel de resumen los contenidos, sino provocar mucho de este proceso en que queremos que los contenidos sirvan
para enriquecer la experiencia, para preguntarse cosas que les están pasando con sus familias, con sus comunidades, en el ámbito de la propia escuela, ¿no? Y entonces, al lado de eso, pues también está algunas habilidades que desde siempre hemos tenido también en las humanidades, como el pensamiento crítico, como la reflexión, como la capacidad de plantearse la validez de lo que están estudiando, ¿no? Estos son como objetivos muy claros que son prioritarios en el área de conocimiento de humanidades. Aunque debo decir que quizás más de uno de nosotros que estamos ahora en la sesión, nos hubiera gustado ver más presencia de algunas disciplinas que acompañan muy bien a la filosofía, ¿no? Aunque el área de conocimiento se llama de humanidades, al revisar los programas de estudio, seguramente ustedes podrían tener su propia opinión y quizás quieran compartirla. Hemos encontrado que la mayor parte de la carga de contenidos está en el estudio de la filosofía. Y aunque también hay algunas recomendaciones o algunas alusiones a la psicología, a la literatura, a la historia, que hemos tratado en la medida de lo que nos ha parecido pertinente incluir en el desarrollo del texto, pues la mayor parte, digamos, del hilo conductor es una reflexión de tipo filosófico, acompañado, ilustrado, fortalecido con algunas excursiones a lecturas literarias, a textos de historia o a textos o contenidos de psicología. Entonces, creo que esto es importante para que lo tengamos en mente. El libro tiene este enfoque de tratar de desarrollar estas habilidades o estas competencias sin perder, sino al contrario, apoyándose y actualizando los contenidos, pues más o menos tradicionales de las humanidades, pero con una mirada que trata de ser muy orientada a las situaciones que los estudiantes están viviendo en la experiencia del presente. Creo que eso orienta mucho de nuestra selección de textos, de una serie de actividades que hemos puesto. Ese es el porqué, ¿no? Quizás en otro momento, con otros contenidos, hubiéramos querido más minuciosidad en revisar el texto exactamente en la edición crítica, que quizás tendremos que dejar para otros momentos posteriores. Bueno, en este punto no sé si quisieran añadir algo mis colegas sobre el enfoque general del área de conocimiento de humanidades. No, creo que podemos continuar. No sé si la maestra Ileana tenga alguna aportación. Pues un poco reiterar, efectivamente, si bien se busca incorporar algunos pocos elementos de otras disciplinas, de otras áreas en las humanidades, pues sí, el enfoque del programa hace mucho énfasis en filosofía, pero sin duda que hemos hecho un esfuerzo por no solamente llevar los conceptos a la escuela, a las problemáticas que podemos ver en la escuela, en los salones o en la sociedad, sino también en incorporar algunos elementos y algunos contenidos importantes de otras disciplinas humanísticas y vincularlos con el eje fundamental del libro, que sin duda es un eje y un eje filosófico. Uh-huh. Si nos da la siguiente lámina, por favor, Jorge. Bueno, es muy bonito. No, esperamos que ubiquen perfectamente que nos referimos a Humanidades 1. Puede ser anecdótico y gracioso, pero nosotros tuvimos una dificultad porque pensamos que íbamos a hablar de Humanidades 2 hace unos días. Afortunadamente todo se aclaró y ya estamos en donde tenemos que estar. Pero bueno, a veces esas cosas pasan. Bien, pues en esta slide tienen ustedes resumida las 12 progresiones que conforman el texto de Humanidades 1, con una lista, digamos, de los principales autores que se abordan. Decía el doctor Alberto Hernández que si bien no es el propósito central de los nuevos programas de estudio, la idea de sobre los contenidos, de ser muy exhaustivos en contenidos, pero sin duda se tocan, ¿no? Hubo una serie de recomendaciones de autores. Nosotros
elegimos aquellos que, tanto filósofos como en algunos casos las recomendaciones literarias, que nos parecían más adecuados para abordar de una manera significativa cada uno de las progresiones. Entonces aquí tienen ustedes, digamos, en síntesis, la relación entre progresión y autores. Y bueno, les vamos a ir platicando, tanto yo comenzaré como después seguirán mis colegas, con una panorama muy general de cuál es el propósito de cada una de las progresiones y los autores que ahí están contenidos. La primera progresión... Perdón que te interrumpa. Nada más una cosa muy, muy rápida. No quisiera dejar la idea de que los contenidos son solo exposición de así un autor tras otro. Ustedes que ya quizás han podido mirar el libro, ven que no es así. De hecho, prácticamente ningún subtítulo de las progresiones lleva el nombre de un autor porque pues, no es la idea, sino que vamos tratando de apoyar el conocimiento que quiere generarse, el propósito de la progresión, con autores que, conforme a las recomendaciones del plan de estudios oficial, son autores que son pertinentes a esa progresión. Lo que hicimos aquí no se lo compartiríamos a los estudiantes, ¿no? Porque podría dar una idea de que es una sucesión de autores que no tienen conexión unos con otros, ¿no? Entonces, esto lo hicimos de esta manera para ustedes, que son pues expertos en estos contenidos, en la materia, etcétera, como para hacer más obvio, como mostrarles las cartas, mostrar el tejido de nuestro tapiz, un poco para que se hagan una idea de los autores que principalmente quisimos incluir, ¿no? Salvada esa aclaración, y perdón, doctor Mario, por haber interrumpido, pero nomás tener en cuenta eso. Seleccionamos los autores que más tuvimos en cuenta en cada progresión. Claro, lo que da unidad a las progresiones son los temas que se abordan. Los autores sirven para desarrollar esos temas y subtemas conforme se van desarrollando las progresiones. En la primera progresión se hace una reflexión, una serie de definiciones acerca de qué son las humanidades, cuáles son las humanidades. Digamos, incluso entramos a un debate en términos de qué disciplinas, por ejemplo, pueden considerarse como parte de las humanidades, porque incluso en algunas disciplinas existe por el carácter, por ejemplo, en el caso de la geografía o incluso en el caso de la sociología, que no obstante ser ciencias humanas, emplean también alguna metodología que tiene que ver con las ciencias naturales. Entonces, digamos, su clasificación en una o en otro tipo de ciencia puede ser, digamos, polémico, pero eventualmente lo importante es que los estudiantes vayan conociendo que las humanidades es un ámbito de estudio cuya preocupación es el ser humano, las conductas humanas, su contexto y las influencias que se dan entre los contextos y las sociedades humanas. Entonces, a partir de ese debate, entramos propiamente ya a abordar el tema de la importancia de la filosofía, ¿no? Ahí nos detenemos también, digamos, en la revisión de algunos temas, de algunos autores, y desde ahí es importante señalar que, como ustedes saben, existen en el mundo filosófico distintas formas de entender la filosofía, y aquí hemos adoptado un punto de vista en el sentido de que la filosofía debe servir para algo. No solamente se trata de abstracciones, productos hechos por investigadores que pasan su tiempo estudiando temas demasiado específicos y particulares, sino obviamente lo que interesa aquí es transmitirle a los estudiantes la idea de que la filosofía les va a servir para algo.
les va a servir en su proceso de formación personal, y por lo tanto destacamos aquellos autores que han concebido la filosofía, digámoslo así, como una filosofía para la vida. Como ven ustedes, aquí no hay específicamente autores precisos, porque más bien lo que hacemos es recuperamos una serie de ideas y las ponemos y las desarrollamos en la progresión. Ya en la progresión 2 entramos ahora sí, digamos, en materia, habiendo definido y habiendo problematizado el tema de las humanidades y la importancia de la filosofía sobre el tema de los sentimientos y deseos. Están ahí algunos autores, Aristóteles, Freud, Dion de Prusa, pero la idea central es problematizar el tema del papel que juegan los sentimientos y los deseos en la formación de los individuos, ¿no? Y hacemos, digamos, no sé, dedicamos un tiempo a exponer las ideas de algunos autores en donde las pasiones llegaban a considerarse como un elemento negativo que había que superar mediante, por ejemplo, el uso de la razón. Y lo que un poco abrimos a discusión es que quizá debamos cambiar nuestra mirada acerca de el papel que tienen los sentimientos, las emociones, para emplear un término que digamos que se utiliza más en la psicología actual. ¿Cuál es el papel de las emociones en la formación de los individuos y, por tanto, la importancia de que las emociones, cuando alguien las siente, se reconozcan, se procesen y se dirijan adecuadamente, ¿no?, hacia el examen de las acciones o a su redireccionamiento cuando sea el caso? Muy, muy de la mano de esta progresión 2, en la 3, que decidimos llamar Mis pasiones y virtudes, este tema se profundiza. Ahí están algunos de los autores que están, digamos, que sirven para abordar estos temas, e igual se insiste en el tema de cómo se concibían las pasiones en la antigüedad, un elemento que lo que hacía era un poco, digamos, quizá apoderándose de nosotros e impidiendo que pudiéramos actuar y razonar de manera adecuada. Y por otra parte, destacando la idea de que las emociones tienen un elemento sin duda positivo. Y entramos ya específicamente al tema de las virtudes. El tema de las virtudes, que como ustedes saben muy bien, pues ha sido desarrollado desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad griega, en donde pues la virtud, ya hacemos énfasis en las virtudes entendidas como hábitos positivos que sirven para dirigir la acción y para generar una convivencia social mucho más armónica. De ahí vamos hacia la progresión 4, que tiene que ver con un tema también que está muy presente en los nuevos programas, que es cómo contribuye, de qué manera contribuye el contexto social, las relaciones sociales de tipo económico, político, cultural, en la construcción de la experiencia personal, ¿no? Aquí, sobre todo, lo que hacemos énfasis es que los seres humanos no somos individuos aislados, sino que nacemos en una red cada vez incluso más intensa de relaciones sociales, económicas y de todo tipo. Los autores que están ahí mencionados, pues precisamente lo que enfatizan es la influencia de estas relaciones en las personas. Desde Foucault, ¿verdad?, con toda la discusión en el sentido de cómo las relaciones de poder
no solamente se dan entre autoridades y sujetos, sino que se dan en todos los ámbitos de la experiencia humana, hasta Marx, con la idea de cómo el modo de producción determina también las relaciones sociales, hasta Ortega y Gasset, con la idea de que no podemos entender al hombre aislado, sino que hay siempre incorporar las circunstancias de todo tipo que lo rodean. Creo que seguiría algunos de mis colegas con la exposición de cada uno de estos progresiones. Sí, en la progresión 5, ¿no? Pues nos enfocamos a la idea de los otros en la vida personal, tanto en la forma que se ha transformado la relación con las demás personas a partir, por ejemplo, de los desarrollos tecnológicos, con la idea del cyborg, como nuestra relación con otros seres no humanos, por ejemplo. Y por supuesto también hablamos sobre cómo la experiencia personal y la relación con los otros y el hecho de ser humanos pues tiene una vinculación con el desarrollo del lenguaje y la introducción en comunidades lingüísticas. Posteriormente, en la progresión 6, hablamos sobre la construcción de comunidad, hablamos sobre hay algunas menciones y de hecho también se abordan algunos temas específicos que tienen que ver con el género, ¿no? Con la igualdad de género, con la equidad de género o con la lucha por la equidad de género. En este caso, por ejemplo, hablamos de Angela Davis o incorporamos a Angela Davis para hablar sobre, bueno, la serie de factores que hay que considerar en la incorporación, en la inclusión de otras personas a la vida social, ¿no? Claro, esto implica que hay un centro en la vida social que pues es difícil de discutir, pero como el hecho de que exista ese centro, pues también genera una serie de opresiones, una serie de dominaciones, una serie de relaciones de poder, pues que hay que combatir de alguna manera para tener una sociedad más incluyente, ¿no? Posteriormente, en la progresión 7, que se llama La buena vida y el mal, hablamos sobre la noción de mal, ¿no? A partir de Zimbardo y de otras concepciones que se han utilizado a lo largo de la historia del pensamiento sobre el mal, pero también a partir de Judith Butler, que nos habla mucho sobre la precariedad de la vida, ¿no? Sobre el hecho de que hay vidas llorables y vidas no llorables, que pareciera que hay vidas que son dignas de duelo y otras no. Y la pregunta fundamental de si se puede tener una buena vida en una mala vida, que es una pregunta que Butler se hace y que pues abordamos también en este texto. Posteriormente, en la progresión 8, sobre crear capacidades, hablamos pues básicamente de qué es lo que necesitamos para superar, ¿no? Estas deficiencias que podemos ver en nuestra realidad, en nuestro orden social, a partir de Rita Segato, por supuesto, que hace un análisis muy conocido y muy relevante en el pensamiento actual sobre el machismo y la violencia hacia las mujeres, pero también a partir de Nussbaum, por ejemplo, que va a hablar sobre pues las capacidades humanas, ¿no? O capacidades básicas humanas de las que debería poder gozar cualquier persona si queremos vivir en una sociedad con una mínima noción de justicia o con una mínima decencia. Posteriormente, en la progresión 9, que se llama argumentación para la acción, vamos a hablar o hablamos sobre pues algunas ideas, ¿no? Sobre cómo tomar decisiones en la vida y cómo argumentar las decisiones que tomamos en nuestra vida, porque sin duda
toda noción de responsabilidad implica la capacidad de poder responder por nuestras acciones. Y poder responder por nuestras acciones, pues implica la capacidad de saber por qué hacemos lo que hacemos. Y esto, por supuesto, que está vinculado con los métodos que utilizamos para la toma de decisiones y que no pueden basarse pues en un mero egoísmo, que el único criterio para la toma de decisiones pues no puede ser los intereses personales o los intereses individuales, porque esto es básicamente contrario a la posibilidad de vivir en comunidad y a la posibilidad de construir una sociedad. Entonces, pues en este sentido, hablamos sobre Aristóteles, ¿no? Sobre la lógica, bueno, no hay un capítulo sobre lógica aristotélica, pero sin duda que hay algunas ideas que se retoman de Aristóteles, tanto de su idea de la ética en torno a la virtud, en torno al desarrollo de las virtudes, como las ideas de Stuart Mill y Kant sobre la toma de decisiones que nos afectan a nosotros mismos, pero también a los otros. Y bueno, finalmente algunas ideas sobre cómo se pueden justificar o cómo se puede pensar sobre aquello que debemos hacer a partir de Protágoras y de Adorno, ¿no? En torno, pues, también a la teoría crítica. Uh-huh. Alberto, no sé si quieras explicar. Sí, mira, vamos a ir como creo que poniendo un poquito más de velocidad. En las últimas 3 progresiones, quizás ven que hay cierta lógica, no digo que sea totalmente diseñado así, pero el libro comienza con un planteamiento más general sobre qué son las humanidades y va por una cosa más o menos teórica y la idea de comunidad. Y hacia el final hemos tratado de darle un enfoque hacia que los estudiantes puedan sacar algo más directamente relacionado con su propia experiencia. Por eso en las últimas progresiones las titulamos cosas como qué hacer con mi vida, cuidar de sí y pensar la felicidad como a manera de una suerte de cierre de lo que pueden estar aprovechando de toda la reflexión y la lectura y las discusiones que han tenido antes. Entonces, en la progresión 10, por ejemplo, con el apoyo de estos autores que allí mencionamos, pero por darles solamente un ejemplo, el caso de Feyerabend, ¿no? Que, pues, como ustedes saben, es más conocido por sus aportaciones en filosofía de la ciencia o a veces lo llaman anarquismo epistemológico, pero llevarlos a la idea de que vamos construyendo nuestra visión del mundo un poco de todas partes y que todas nuestras experiencias se pueden integrar en el encontrar un sentido. Entonces, los distintos autores pueden contribuir, aunque no necesariamente los hubiéramos puesto juntos en un mismo capítulo, en otra clase de planteamiento de los estudios de un curso de filosofía, por ejemplo. Y la idea de cuidar de sí, por ejemplo, en la progresión 10, pues ven que hay una presencia aquí también de dos muy notorios psicólogos clásicos, digamos, desde Abraham Maslow, con el planteamiento del desarrollo del potencial, ¿no? O la autorrealización, hasta Viktor Frankl, por ejemplo, con esta idea tan conocida del sentido de vida, ¿no? O el propósito de vida. Entonces, en esta parte hemos tratado como de tejer estos autores que podrían parecer, no solamente podrían parecer, sino que son lejanos en el tiempo y quizás no pensaríamos en principio que pueden converger hacia esta preocupación del cuidado de uno mismo y plantearse la propia vida. Y hacia el final, pues ya fuimos desde un texto pues, llamativo, ¿no? De Schopenhauer, ¿no? Sobre cómo ser feliz, pero también plantear cómo es una preocupación que viene de todas las épocas. Entonces hablamos un poco de la ciudad de Dios y esta idea del amor a sí mismo o el amor al otro, etcétera. Entonces hemos tratado que la secuencia de los autores tenga una cierta lógica para empezar de algo general y terminar con algo que los estudiantes pueden relacionar más con su propia experiencia, su plan de vida futuro, que es cómo están viendo hoy su propio propósito, su propio sentido de vida, etcétera. Entonces,
un poco es esa una intención que también hemos tratado de ir alimentando a lo largo de las progresiones. Si nos pudiera dar la siguiente, por favor, Jorge. Bueno, en el índice, o sea, los contenidos, como ven, no hay nombres de autores, más bien las progresiones tratan de ir desarrollando una explicación de las reflexiones o las competencias que el programa de estudios nos va presentando. En general, pues el ejercicio que acabamos de hacer de tratar de hacer obvios o explícitos los autores es algo que no van a encontrar en primer lugar los estudiantes cuando se asomen al índice. Más bien lo que van a encontrar es una serie de temas, ¿no? Preocupaciones con las que van a reflexionar, con las que van a discutir con otros, con las que van a investigar, un poco como lo planteamos en términos de lo que esperamos que los estudiantes puedan hacer. Si nos puede dar la siguiente, por favor, Jorge. Sí, y bueno, cada progresión está organizada de la siguiente manera. Primero se plantea una situación inicial que es normalmente una noticia que puede resultar interesante para los estudiantes, sobre todo que puede despertar su curiosidad hacia el tema general que se trata en la progresión. Después, en la parte práctica, viene una evaluación diagnóstica en donde se abordan o más bien se intenta ver los conocimientos y las concepciones previas que los estudiantes tienen hacia los temas que se van a tratar en esa progresión y se vinculan o se busca vincular esos temas que se van a abordar a lo largo de la progresión con la situación inicial que tiene el objetivo de despertar la curiosidad de los estudiantes y además de dar un pretexto para empezar a conversar sobre los temas que se abordan en la progresión. Posteriormente, pues viene el desarrollo de los contenidos, que es como está diseñada la serie. Hay una sección donde se desarrollan los contenidos conceptuales, básicamente conceptuales del curso, y hay otra sección separada en donde se encuentran todas las actividades y ejercicios que nosotros proponemos para trabajar dichos contenidos. Dentro de esas actividades hay algunas actividades socioemocionales que lo que buscan es desarrollar competencias socioemocionales, habilidades socioemocionales en los alumnos. Concretamente en este primer libro de humanidades, la competencia general que nos ocupa es la de Constrúyete y se hace énfasis en la medida de lo posible en el autoconocimiento, ¿sí? En la autorregulación y en el desarrollo del propio potencial. Finalmente vienen también algunas actividades digitales, se sugieren algunas actividades digitales. Como sabemos, es importante que los estudiantes empiecen a hacer un uso de la tecnología que vaya más allá del entretenimiento y que sirva también para proponer, para difundir mensajes, proponer soluciones, ¿no? Y las actividades digitales pues tienen esta función, ¿no? Que los alumnos empiecen a utilizar herramientas tecnológicas con fines más académicos y más propositivos también socialmente que con fines meramente de entretenimiento. La siguiente, por favor. Alberto. Jorge, si podemos regresar un momentito a la lámina anterior, así muy rápidamente, que quisiera poner un ejemplo en relación con la evaluación diagnóstica, porque nos da una idea de cómo hemos pensado las progresiones. La evaluación diagnóstica, por ejemplo, en la progresión 11, que tal vez se acuerden o tal vez tengan allí el libro a mano, la progresión 11 se titula Cuidar de sí. Y una de las ideas que quisimos trabajar aquí
fue una idea que se ha reconocido mucho últimamente en el ámbito de la psicología, sobre todo en la psicología positiva, de que un elemento fundamental del bienestar es la relación con otras personas. Entonces, un tema que nosotros encontramos interesante para esto es el tema clásico de la amistad, de la virtud de la amistad. Así que cuando uno se mete en la progresión 11 se va a encontrar con que el primer concepto en términos de contenido es recuperar la idea de la amistad como parte del bienestar y para eso echamos manos de Aristóteles. Pero la situación inicial en este caso, en la progresión 11, habla del caso de de Gilberto Bosques, un personaje que seguramente muchos de ustedes conocen, que fue embajador de México en Portugal durante la Segunda Guerra Mundial y es como un héroe, ¿no? Uno de los héroes que tenemos en la historia diplomática de México, que salvó la vida de muchos perseguidos de los regímenes dictatoriales de la época, etcétera. Entonces, comenzamos con una situación así de la vida real, de la historia mexicana, y que aquí nos habla en términos de solidaridad, del reconocimiento del otro y de la acción, en este caso una acción heroica en favor del otro. Entonces, creo que es importante como que cada uno de ustedes al utilizar el libro haga como su propia versión de cuál es el propósito que quiere conseguir con los materiales que proponemos, porque en este caso, pues este tema de la preocupación por el otro como parte del bienestar y de la relación con el otro como parte de mi propio bienestar, pues es la idea que va dando cierta unidad a toda la progresión 11, más que los autores por sí mismos que podrían parecer lejanos. ¿No? Era como quería poner ese ejemplo. Gracias. Jorge, si me pudiera dar la siguiente, por favor. Y en general, pues quisimos recomendar un par de cosas para cada una de las dos secciones. Para la parte práctica, eh, pensamos o hemos procurado, Teórica, parte perdón, para la teórica. parte teórica es que hemos procurado que el lenguaje sea un lenguaje accesible, sencillo, sin palabras técnicas, sin palabras domingueras, pero al mismo tiempo no chabacano. O sea, no hemos tratado de hacer un texto de entretenimiento, sino un libro con lecturas relativamente cortas. Cada progresión tiene unas cuantas páginas, termina siendo alrededor de 8 páginas, una cosa así más o menos. O sea, no son demasiado extensas, requieren lectura, requieren atención, pero son accesibles. Entonces, lo que hemos intentado es como el equilibrio entre no perder rigor en la exposición, seriedad, pero al mismo tiempo hacerlo accesible. Entonces, una cosa que nos gustaría recomendar es probar de usar efectivamente el libro como un libro de lecturas, donde se puede pedir que se lea cada uno de los subtítulos en cada progresión y hacerse cargo cada estudiante de los contenidos que ahí se están planteando. Y otra cosa que la editorial ha cuidado mucho en esta colección, en esta serie de ecos, son las diferentes secciones que forman cada progresión, en donde hay pues otros materiales complementarios que son interesantes, como los destacados para subrayar alguna idea, las recomendaciones de lecturas o películas o videos que aparecen a lo largo del libro con unas llamadas especiales y que, bueno, hemos pensado que también se pueden integrar como parte de las no quiero decir tareas, pero cosas que se les puede pedir a los estudiantes que revisen con anticipación a la discusión en clase o para completar la reflexión que se va planteando en la parte teórica. Si quieren pasar la siguiente, por favor, Jorge. Un poco a lo que me refería en esta guía de uso que se relaciona con las distintas secciones que tiene el libro. Como saben, tiene unas llamadas para la parte práctica, para saber también cómo se puede ir dosificando. Cada una de las progresiones pues, puede trabajarse durante 2 semanas o una semana, dependiendo de la planeación de cada profesor. Y está una sección flotante que aparece continuamente, que es ecos, que también está señalada de una manera especial, donde están la mayor parte de nuestras sugerencias de materiales complementarios. Puede pasar la siguiente. Gracias. No sé, la parte Sí. práctica. Sí. En la parte práctica, a ver, en la parte práctica
pues lo que se recomiendan son una serie de actividades, tanto actividades, vamos a decirlo, normales, sin mayor pretensión que apoyar los contenidos y apoyar a los profesores en la impartición de los contenidos o apoyar a los alumnos en la comprensión de los contenidos. También hay otras actividades, como ya hemos dicho, que son actividades socioemocionales y actividades digitales que tienen una pretensión un poco más allá, ¿no? En el caso de las actividades socioemocionales, pues buscan promover el desarrollo de ciertas habilidades en los estudiantes de el tipo de la relación con los demás, del tipo de el autoconocimiento, del tipo de la autorrealización o del tipo de la autorregulación, por poner algunos ejemplos, ¿no? Ahora, en muchas de estas actividades lo que se busca también es socializar el conocimiento que se ha adquirido a partir de la parte teórica del libro. Entonces, muchas de las actividades implican la discusión en grupo, trabajos en equipo, debates plenarios, porque pues sin duda se busca fomentar esta idea de la construcción social del conocimiento y además pues de la escucha de otros puntos de vista, de la tolerancia y de la formación de las propias posiciones y de la argumentación con relación a las propias posiciones, porque además, como sabemos, una habilidad importante que se busca desarrollar en el área de humanidades, de la educación media superior, pues es también el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se puede desarrollar mejor cuando somos capaces de socializar nuestro conocimiento y de escuchar las posiciones de otras personas con respecto al mismo. Se recomienda sin duda también anticipar materiales, revisar si es que, las actividades son sugerencias para el profesor, para que el profesor pueda apoyarse en ellas para tratar los contenidos conceptuales del curso. Y en caso de que el profesor decida hacer uso de estas actividades, pues sin duda sugerimos anticipar los materiales porque algunas de ellas requieren, por ejemplo, que se hagan algunas entrevistas fuera del salón de clase o que se hagan algunas preguntas fuera del salón de clase a otras personas dentro de la comunidad o dentro de la familia. Se sugiere, por supuesto, también, eso es algo que como docentes, pues a nosotros nos ha funcionado muy bien porque además, pues justo fomenta este pensamiento crítico, esta tolerancia, esta capacidad dialógica de escuchar a los demás, de dejarse convencer, pero al mismo tiempo de buscar convencer y al final llegar a una solución o a una propuesta consensuada. Se recomienda o nosotros les recomendamos organizar equipos diferentes. Claro que todas estas cosas son a discreción de cada uno de los profesores, pero a nosotros, al menos como docentes, pues nos funciona muy bien organizar equipos diferentes para cada actividad o para un determinado tiempo durante el semestre o durante el curso. También recomendamos, y esto es solamente una recomendación de docentes a docentes, ¿no? Pues dar tiempo en las sesiones plenarias para que los diferentes equipos muestren sus resultados, para que los diferentes equipos expresen sus conclusiones acerca de las actividades, ¿no? Algo que también una recomendación de docentes a docentes y sin ninguna otra pretensión, el libro definitivamente no busca decirles cómo abordar los contenidos, pues es que se pueden hacer algunas de las actividades dentro de la clase y no necesariamente como tarea. Justamente las actividades, muchas de ellas están concebidas como pensadas para hacerse dentro del salón de clases más que como tareas, porque justamente se busca fomentar
pues esta construcción colectiva del conocimiento que es tan importante desarrollar en los alumnos. También les recomendamos otra vez de docentes a docentes el uso de algunas apps para fomentar la colaboración. Tenemos apps como Jamboard, como Menti, etcétera, y esto con el fin de apoyar esta idea de utilizar la tecnología, utilizar las herramientas digitales con propósitos más académicos y no solamente con propósitos de entretenimiento, que es como muchos de los jóvenes pues las utilizan hoy en día. La siguiente, por favor. Maestra Eliana, Ajá. nomás, quizás una cosa que cae por su propio peso, pero no quisiera dejar de mencionarlo. En cada una de las progresiones hemos puesto entre 5 y 7 actividades que desde luego no estamos pensando en que necesariamente se realicen todas con el tiempo que hay para cada materia. Creo que una intención también es que cada profesor seleccione las actividades que más le gusten, las modifique, quizás no van a ser las 6 o 7, y que algunas de ellas se pueden desarrollar dentro del salón de clases, como indica la maestra Eliana. Entonces, pensamos que utilizando las sugerencias de actividades se puede hacer como muy rico, muy denso el trabajo para las sesiones semanales, ¿no? Pensando en que a lo mejor una progresión puede trabajarse durante 1 o 2 semanas, pues a lo largo del semestre se podrían cubrir todas las progresiones, todas con un número balanceado de actividades que el profesora haya seleccionado. Nada más eso. Eh, Gracias. Y ahora, si pudiera dar la siguiente, Jorge. Gracias. Sí, bueno, la parte práctica, no sé si ustedes ya tengan el libro ahí. La parte práctica consta de varias secciones. Uh-huh. Primero viene la evaluación diagnóstica, que como ya dijimos, está vinculada con la situación inicial, que es este detonante para la inquietud del alumno en aprender el conocimiento de la progresión. Digo, deseamos que sea de esa manera y esperamos que sea de esa manera. Y para empezar a discutir sobre los temas de la progresión, empezar a compartir con los estudiantes sobre los temas que se abordan en la progresión. Y bueno, ese es el objetivo de la evaluación diagnóstica. Posteriormente, cada progresión, cada sección práctica de las progresiones inicia con un ejercicio que tiene la finalidad de recuperar cosas muy puntuales del texto que se haya dejado leer o de ese primer apartado de texto que se haya dejado leer a los alumnos para verificar también la lectura, la comprensión de lectura. Y bueno, por supuesto que siempre puede ser útil para realizar alguna clase de evaluación sumativa, que todos sabemos que si bien didácticamente puede no ser lo único importante, pues siempre es muy importante en nuestro sistema educativo. Posteriormente hay algunas actividades que indican una transversalidad, que lo que buscan es hacer énfasis en que esa actividad se vincula o se relaciona con otras materias o con otras áreas de conocimiento que el estudiante está llevando, valga la redundancia, estudiando en alguna otra de las materias que componen cada uno de los semestres del bachillerato. Como les decía hace un momento, hay también varios tipos de actividades. En todas las progresiones hay al menos una actividad digital, que son estas actividades que buscan terminar en la producción de algún contenido digital o de alguna infografía o de algún producto que implique el uso de herramientas digitales para que los estudiantes vayan familiarizándose con el uso de estas herramientas, que sin duda es pues cada vez más importante. Hay
una actividad socioemocional que busca desarrollar estas competencias que ya hemos hablado de autoconocimiento, de autorregulación, de autodesarrollo, etcétera. Y hay otra serie de actividades que lo que buscan pues es servir al docente para reforzar el contenido, para abordar el contenido y que, como ya bien dijo el doctor Hernández, pues no se trata de que se realicen todas. Obviamente todo el material que está aquí pues está puesto a disposición del maestro para que el maestro pueda adaptarlo y adoptarlo y modificarlo según su propio estilo de enseñanza, según sus propias necesidades, y según las necesidades, por supuesto, también de los alumnos a los que todos buscamos atender, tanto nosotros como autores, como supongo ustedes como docentes. Finalmente, hay una sección de autoevaluación y coevaluación que es para todo el curso, para todo el semestre. Es un momento de reflexión para los estudiantes sobre su desempeño en el curso, sobre sus aprendizajes a lo largo del curso. Y por último, hay algunas metodologías activas que lo que buscan es pues, que los estudiantes puedan generar algunos productos al final del curso a través de algunas propuestas que nosotros hacemos y que sin duda no se pueden hacer todas por el tiempo que se tiene en un semestre escolar, pero que pues buscan apoyar a los docentes para realizar ciertos productos que tienen vinculación con la comunidad, en algunos casos, o utilizando otras herramientas didácticas y otras metodologías que también pueden ser útiles al aprendizaje. Siguiente, por favor. Retomando el tema de los inicios o el inicio de las progresiones, como decían mis colegas y ya se había señalado, se comienza con una situación inicial. Se puso aquí el ejemplo del diplomático mexicano que ayudó a salvar a perseguidos del nazismo y del fascismo. Y la idea de crear estas situaciones iniciales y el reto fue encontrar noticias que, por una parte, despertaran una reflexión inicial que sirviera además como introducción a los contenidos y al desarrollo mismo de la progresión, y por otra parte encontrar esas noticias actuales para que fueran atractivas para los estudiantes, ¿no? Ahí fue, digamos, un reto importante. Quizá algunas se lograron mejor que otras, pero digamos, me vienen a la memoria, se utiliza en alguna progresión, el caso de Jesse Owens, que fue un atleta afroamericano que participó en las Olimpiadas en Berlín en el año 36, y durante las cuales un competidor alemán, observando que Owens, del equipo norteamericano, no podía dar su mejor salto porque tenía alguna falla en su técnica, en un acto de deportivismo, el atleta alemán le señala qué es lo que estaba haciendo mal. Y entonces Owens pudo, corrigiendo ese defecto, pudo ganar la medalla. Eso, es decir, este acto de deportivismo en medio de un régimen tan opresor como era el régimen nazi, pues creo que destaca y a todos nos sigue sorprendiendo cómo en este caso se puso en primer lugar los temas de la solidaridad deportiva, ¿no? Y que incluso ahí en el deporte, en donde en principio uno podría decir que la meta central es ganar, pues hay estos actos que todavía nos sorprenden hoy. Y así
fuimos intentando encontrar algunas, ¿no? Noticias que fueran relevantes y que de alguna manera los conmovieran. Y decíamos que estas situaciones iniciales pues, sirven para introducir a los estudiantes en la temática general de las progresiones. Quisiera nada más aprovechar este slide para señalar un par de cosas que me parece que quedaron ahí todavía por señalarse. Es importante insistir en el tema de lo que antes se llamaba las secciones flotantes, en donde para la idea de esa serie, de las series del editorial, es que las páginas no vengan muy cargadas de texto. Entonces, esto se aligera a través de fotografías relativas al tema. Y también, en la medida de lo posible, empleamos, por ejemplo, gráficos, cuadros sinópticos, gráficos, de alguna manera para tanto resumir material como para aligerar también el texto desde un punto de vista visual. Bien, siguiente. Siguiente. Bueno, siguiente. Muy bien. Bueno, en el slide anterior, si es posible regresar, pues se ve ahí cómo está señalada la situación inicial, que viene precedida de una breve introducción, y ahí está el llamado a la evaluación diagnóstica de la progresión, que está en la parte práctica. Todo esto previo al inicio del desarrollo de los temas de la progresión, ya formalmente hablando. Siguiente, por favor, Horas. Ok, las actividades pues buscan desarrollar ciertas habilidades en los alumnos a través de más bien hay algunas, más bien las habilidades forman parte de las competencias, ¿no? Al dar la capacidad de movilizar los contenidos del curso. Y bueno, algunas de las habilidades que se busca desarrollar en las actividades que se están proponiendo, pues tienen que ver con la capacidad de experimentar, con la capacidad, por supuesto, de reflexionar sobre lo que se ha experimentado, por ejemplo, a través de una lectura o a través de otras instrucciones propiamente dentro de la actividad, como entrevistar a alguien, preguntar a personas, etcétera. La capacidad, por supuesto, también de argumentar, como decíamos, hay que aprender a dar razones de lo que hacemos, hay que aprender a dar razones para afirmar nuestras posiciones, y la argumentación es sin duda algo que se busca reforzar a lo largo del libro a través de la capacidad de compartir. Como hemos dicho, hay un énfasis importante en la socialización del conocimiento, en la idea de que el conocimiento se construye colectivamente, y finalmente la capacidad de integrar todos los conocimientos en un producto, en un resultado final, o en una argumentación propia, o en la adopción de una postura propia. El doctor Alberto quiere agregar algo. Adelante. Sí, quizás podríamos pensar, ¿por qué seleccionamos estos verbos en particular? No necesariamente son los verbos del programa de estudios, pero si lo pensamos un poco gestálticamente, esto es como una manera de describir un proceso de aprendizaje. Les pedimos a los estudiantes que primero experimenten o enfrenten una información, por ejemplo, la situación inicial, o en las actividades que visiten un sitio web donde hay un video, donde hay cierta información. Después procuramos que el estudiante haga conciencia de lo que está leyendo, de lo que piensa, de lo que opina, que luego trate de poner eso en términos argumentativos, lógicos, que lo ordene, que lo pueda comunicar, que lo puede compartir con otros. Al hacerlo,
realiza un reordenamiento de sus propios contenidos y finalmente cierra la experiencia de aprendizaje en un producto o que puede ser desde redactar un párrafo a manera de un mensaje de tweet o hacer un gráfico o dibujar una imagen, etcétera, algo que le permite cerrar su experiencia de aprendizaje. Entonces, un poco es pensarlo en términos de estos ciclos de una experiencia de conocimiento. Por eso es la razón de estos verbos que nos gustaría o nos gusta pensar que procuramos que se dé todo este ciclo o toda esta serie de acciones para conseguir en el estudiante no solamente pues una memorización o la repetición de una instrucción, sino verdaderamente una integración de conocimiento a partir de que hace todas estas cosas con los materiales que le vamos a presentar. Gracias, maestra. Ok, sí, pues como dice el doctor, sí busca señalar, ¿no? Un proceso natural que podemos ver en la construcción de conocimiento. Adelante, por favor. Como ya les he venido diciendo, en cada progresión hay una actividad socioemocional que, como decíamos, en este primer libro de humanidades, está enfocada al desarrollo de lo que en la serie de Macmillan es la habilidad socioemocional de Constrúyete, principalmente a cuestiones como el autodesarrollo, la regulación de las emociones, la autorregulación, la autopercepción, el autoconocimiento y también, por supuesto, el reconocimiento de las demás personas. En este caso, por ejemplo, la actividad socioemocional tiene que ver con la conciencia, ¿no? La autoconciencia de cómo se conecta nuestra mente con nuestro cuerpo y de cómo interactúa nuestra mente y nuestro cuerpo justamente con pretexto, ¿no? De el tema sobre la dicotomía mente y cuerpo que propone Descartes. Adelante, por favor. No, la anterior, por favor. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo de actividad socioemocional que tiene que ver con el sentido de vida, justamente a partir o con pretexto de Viktor Frankl, y que tiene que ver con la narración de la propia historia, con la toma de conciencia de la propia historia, de cómo nos hemos ido formando y hacia dónde queremos ir o hacia dónde está orientada nuestra historia, nuestras acciones, dada la importancia de tener un objetivo, metas claras en la vida y un propósito de vida. Adelante, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una actividad digital en donde se les pide publicar un mensaje prosocial, ¿no? Un mensaje, una propuesta, un mensaje constructivo de la sociedad en redes sociales que ellos han obtenido a partir de una actividad, de una serie de acciones realizadas durante la progresión, pues con el fin de que se involucren socialmente y con el fin de que utilicen las herramientas tecnológicas con fines loables. Adelante, por favor. Lo mismo en esta segunda actividad digital y por cuestiones de tiempo ya no nos vamos a detener mucho en esta otra actividad digital, pero adelante, por favor. Para ajustarnos a los tiempos que tenemos en la exposición, quisiéramos ir un poco más rápido en esta parte final de la exposición, en donde se habla sobre las metodologías activas a las cuales ya mis colegas se han referido, las cuales son 3, cada uno va a platicarles de cada una de ellas. Son 3, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje y servicio solidario. En el caso de la primera metodología, se desarrolla el tema o el problema
el escenario que se plantea tiene que ver con el desarrollo equitativo de las mujeres en América Latina. Siguiente, por favor. En el caso de la metodología del aprendizaje basado en problemas, se comienza presentándole a los estudiantes una serie de datos, en este caso, por ejemplo, que tiene que ver con cómo lograr acciones para mejorar la equidad de las mujeres en los países de América Latina. Se presenta el problema, sobre todo desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, se dan una serie de datos que lo que señalan es cómo todavía en muchas áreas de la vida social, laboral, existe desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, se hace referencia a el número de cargos, de altos cargos, por ejemplo, en la estructura política, en las empresas mismas, ¿no? Y en otros ámbitos en donde se ve cómo todavía persisten niveles importantes de desigualdad. Entonces, toda esa primera parte presenta datos para que los estudiantes pues, vean claramente cuál es todavía el camino que hay que andar en términos de equidad de género en la vida social, económica, política, cultural, etc. Y después, bueno, se va pasando, ustedes tienen ahí la metodología, los distintos pasos, se pasa después a la definición o la enunciación del problema. Se sugieren después una serie de ligas de internet en donde los estudiantes pueden buscar todavía más información acerca del problema mismo. Se pasa a una etapa en donde hacen una primera generación de soluciones, una parte de discusión para determinar cuáles son de estas las mejores soluciones. Se pasa a una parte de presentación y finalmente se hace un informe final acerca de las soluciones propuestas, ¿no? Y obviamente en la parte final se establece todavía qué información en todo caso se requiere tener para mejorar las soluciones. Adelante. Sí, en la metodología de aprendizaje y servicio solidario, bueno, cabe aclarar que todas las metodologías están explícitamente vinculadas con objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que hay un énfasis de parte de la Secretaría de Educación Pública y en general de parte de los organismos internacionales y nacionales en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, de tal forma que cada una de las actividades está explícitamente vinculada con una de las metas de alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de la metodología de aprendizaje y servicio solidario, en este primer libro de humanidades, el objetivo de desarrollo sostenible que se busca fortalecer es el de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y para ello, pues se plantea primero una motivación a partir de una historia que puede despertar el interés de los alumnos. Después se plantea una fase de diagnóstico. Como tal vez saben, la metodología de aprendizaje y servicio solidario tiene el objetivo de realmente intervenir en las comunidades, de hacer una intervención comunitaria en favor del objetivo que se esté proponiendo. Entonces, después de la motivación, se hace una fase o hay un diagnóstico comunitario para determinar y para definir las acciones que se van a llevar a cabo junto con la comunidad. Nunca se trata aquí de llegar y hacer cosas en la comunidad por cuenta simplemente de los estudiantes y sin contar con el apoyo y con la aprobación y con la escucha de las comunidades.
Posteriormente se pasa a una tercera fase que es de diseño y planificación de la intervención comunitaria. Posteriormente se pasa a la fase de ejecución de la acción o de la intervención que se haya definido. Y por último, hay una evaluación, ¿no? En términos de obtener retroalimentación por parte de la comunidad de este ejercicio que se pretende que sea siempre en conjunto con la comunidad y un cierre y celebración de la intervención comunitaria. Si quiere alguien hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos, adelante, doctor Alberto. Sí, en el caso de esta tercera y última metodología que les proponemos para que puedan escoger de estas tres la que mejor les guste o quizás dar opciones a los estudiantes, depende de cómo se administre cada profesora, profesor. En el aprendizaje basado en proyectos hay que tener un producto final muy concreto. En lo que estamos proponiendo es trabajar sobre el objetivo de desarrollo sostenible tercero, que se refiere a salud y bienestar. Entonces, el planteamiento en este caso fue dar un poco de información para que el estudiante sepa a qué nos referimos con la idea de bienestar. Este está inspirado en la idea del modelo PERMA de bienestar, que incluye las emociones, estar involucrado en actividades con la comunidad, tener relaciones constructivas con las otras personas, una claridad de sentido de vida, capacidad de lograr cosas. Bueno, a partir del modelo PERMA se da también un poco más de información sobre el índice mundial de felicidad, destacando el lugar que México ha ocupado en este ranking internacional, en particular en América Latina. Cuando se publicó, México estaba en un buen lugar, pero este año México de hecho fue rankeado como el país con el índice de felicidad más alto de América Latina, cosas que un poco, no sé para ustedes, pero para mí medio desconcertantes. En fin, en el caso se habla un poco de en qué consiste esa metodología y se invita a los estudiantes a entrar también en la información que el INEGI ha producido sobre bienestar subjetivo en México, y a partir de eso la metodología los va llevando para hacerse las preguntas que consideran más importantes de una manera reflexiva, completar la información que necesiten y finalmente escogen cuál va a ser un producto que puede comunicar mejor la información que han encontrado a propósito del tema, que puede ser una infografía o quizás un video, etcétera. Dependiendo del producto que elijan producir, pues hay unas recomendaciones por lo que implica el proceso de producción. Y eso sería, pues creo, lo que las tres metodologías que les estamos proponiendo como metodologías activas. Si pueden dar la siguiente diapositiva, por favor. Sí, en la siguiente nos toca agradecer su paciencia y haber llegado a este punto de desarrollo de esta intervención. Gracias, doctores, gracias por su amable intervención. Créanme que escuchar a los doctores, a la doctora Ileana, al doctor Alberto, doctor Mario, es una delicia porque pues, están hablando los autores y esto nos da una brújula para manejar de manera más adecuada nuestro material. Y bueno, en lo que se animan a hacer algunas preguntas, a compartir algunas dudas que se hayan generado durante la sesión, pues los invitamos a estar en Facebook, en Macmillan Bachillerato, asimismo en Instagram, también Macmillan Bachillerato, y en YouTube. Seguramente ustedes tendrán la oportunidad de esta y otras ponencias maravillosas. Podrán ustedes ahí escucharlas con toda calma, y los maestros que tienen la oportunidad de ingresar a 360, pues también tendrán la oportunidad de consultar estas sesiones. Y la maestra Marcela nos está mandando un mensaje en el que nos dice: muchas gracias por mostrar el contenido del libro. Ustedes también son los autores de Humanidades 2 y Humanidades 3. Ya le respondí por el chat, pero sin duda es bueno aclararlo aquí también. Sí, también hemos tenido la fortuna de poder participar con la editorial Macmillan Educación en la elaboración de los textos de Humanidades 2 y 3.
todos con el mismo ánimo, con el mismo espíritu de apoyar a los docentes para que puedan abordar de la mejor manera el contenido de los programas de este nuevo sistema educativo o de estas nuevas propuestas de programas para bachillerato que estamos pues todos conociendo, desarrollando en el mejor ánimo. Uh-huh. Muchas gracias, doctora Elena. Y también la maestra Aide nos pregunta, ¿no? Si tenemos información respecto al laboratorio de investigación, la editorial va a elaborar algún material para dicho contenido. A eso me corresponde contestarla. En efecto, maestra, ya viene en camino. Hemos tenido oportunidad de participar para la revisión de estos materiales y honestamente está, sin exagerar, divino, maravilloso este material sobre el laboratorio de investigación. Muy pronto lo tendrán ustedes en sus manos. El doctor Alberto dice, ya por aquí contestó el doctor Alberto, gracias. Muy bien. Por ahí, pues, la maestra Laura, muchas gracias por la sesión. La maestra Maribel también. Me parece una distribución de contenidos bastante completa, llena de opciones para adaptarse de acuerdo a las dinámicas que se vayan presentando en el día a día en el aula. Y dice, me gustaría tener el material en físico para poder hacer un análisis a fondo. Gracias por ese espacio y esta propuesta. Sí, maestra, yo le pediría de favor que si tiene la posibilidad de contactarse con uno de sus representantes y saber exactamente en qué zona está para que le haga llegar sus materiales y los conozca muy de cerca. La maestra Marcela, muchas gracias por la respuesta. Desde Durango, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. El maestro José Antonio dice, ¿darán el link para la asistencia? No, maestro, solamente les pedimos lo siguiente. En cuanto cerremos la sala, en cuanto cerremos la sesión, ustedes les pedimos por favor que contesten la encuesta de satisfacción que va a aparecer, reitero, al cerrar la sala, y en ese momento ustedes también tendrán la oportunidad de recibir a su correo electrónico una constancia de participación. En máximo 5 días hábiles ustedes tendrán esa constancia. Entonces, esa será la forma, maestra, de tener esa asistencia. Pues les pediría a nuestros ponentes si se quieren despedir de nuestros maestros participantes. Adelante, por favor, para ya cerrar nuestra sala. Adelante, por favor. No, pues nada más que agradecerles. Esperemos que este trabajo que hemos hecho, este texto que hemos desarrollado, pues les sea muy útil, que sea todo lo adaptable que sabemos que los docentes siempre queremos, porque finalmente pues somos nosotros los que estamos en el aula y tenemos que adaptarnos a un sinnúmero de situaciones, a un sinnúmero de variables y pues nada, el libro está hecho pensando en apoyar esa labor que a veces es imprevisible, a veces es difícil, pero sin duda es muy hermosa, que es la enseñanza. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego, saludos y estamos al pendiente siempre de cualquier duda o necesidad que surja. Pues también me gustaría, por una parte, agradecer el entusiasmo en la participación y me uno a la idea de que en todo esto ustedes, los profesores, los que están frente a grupo, son el principal activo. No exagero si digo que tienen en sus manos chicos, chicas de nivel preparatoria, pues en México de los próximos 20, 30 años. Me parece que ese es el tamaño de la importancia de la labor que ustedes realizan día a día. Nosotros los autores, con nuestra experiencia, procuramos sí hacer nuestro máximo esfuerzo para proporcionarles material, actividades, situaciones iniciales atractivas, pero pues en esto los héroes son ustedes. Entonces yo les agradezco, al contrario, yo soy el que me siento agradecido por su presencia y en lo que pueda servir, les
por favor, a través de la institución, a través de los correos personales. Me sentiría muy halagado si podemos continuar ese intercambio de ideas. Gracias. Por mi parte, muchísimas gracias por su escucha hasta este punto. Muchas gracias a mis colegas, ¿no? Maestra Iliana, Maestro Mario. Es un privilegio y un favor que les quisiera pedir a todos ustedes, compañeros, maestros, docentes. Comuníquense con la editorial, pídanle las cosas que a ustedes les gustaría. Compártanos si les funciona el libro, qué les gusta, qué no les gusta. Les aseguro que el equipo de Editorial Macmillan es sensacional. Nos pasan los comentarios, están muy al tanto de las necesidades de los maestros en el salón de clases, y todas estas cosas luego para nosotros son valiosísimas, que a veces hasta donde da el límite de nuestras capacidades, pues tratamos de ponerlo en práctica. Entonces eso nos ayuda mucho a tener un mejor producto. Un placer, un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge, maestros. Hasta la próxima por mi parte y muchas gracias. Bien, doctor Alberto, doctor Mario, doctora Iliana, les agradezco a ustedes infinitamente. Y pues, maestros, no dejen de visitarnos en Macmillan Bachillerato en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y como bien dice el doctor Alberto, estamos a sus órdenes. Y de verdad, conozcan nuestros materiales tan bellísimos. Y insisto, el material de laboratorio de investigación, de verdad, es un tesoro, así como nuestra serie de ecos. Agradecemos infinitamente por su atención. Doctores, muchas gracias, excelente tarde y, como dice el doctor, hasta pronto.